Iglesia Centro Cristiano para las Familias le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Muy bienvenidos al Centro Cristiano para las Familias y los dejo con nuestro pastor Gonzalo. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Bueno, damos gracias a Dios. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran aquí reunidas y también las personas que están conectadas. Amén. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios y qué importante es estar en la casa del Señor. Amén. Bueno, yo quiero compartir un tema que hace tiempos he tenido en mi espíritu y yo quiero pedirle que de verdad me regale su atención en esta noche. Quiero que abra su Biblia, tome nota. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Usted me escucha bien? Aleluya. El primero. Súbele más. Aleluya. Ahora sí, ahí está bien. Bueno, quiero que abras tu Biblia conmigo en Salmo 119. Aleluya. ¿Sabía usted que el Salmo 119 es un acróstico que escribió el rey David? Salmo 119, versículo 67. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Saludamos a las personas que están conectadas, allá a Osquitar Cristancho, a Félix, está Héctor, está Merceditas, está Cecilia, está Fernanda, está Diana, está Marta, está Dina, Nancy, Angélica. Bueno, todos los que están ahí conectados en esta noche, los saludamos. Amén. Dice la palabra del Señor en esta noche, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy oramos para que nos des el entendimiento y la comprensión espiritual, y que esta palabra pueda ser revelada en mi espíritu, Señor, para yo poder corregir todas aquellas cosas incorrectas que hay en mí y poder ser un hacedor de tu palabra. Espíritu Santo, no permitas que de mi boca salgan cosas que no son tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. También saludo a Carlos Alberto Lancheros. Saludos a tus padres, a tu familia, allá donde estás conectado. Amén. Cuando leí este texto me quedé pensando en algo, y es: ¿cuál fue la forma como Dios disciplinó a David? Mire, quiero volver a leer. Dice el rey David: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Yo me quedé pensando, ¿cómo fue que Dios disciplinó a David? Y yo te pregunto en esta noche, cuando tú escuchas la palabra disciplina, ¿en qué piensas? ¿Alguien me puede decir? Lo primero que se le viene a la mente es pensar. ¿Qué piensan? Dígame. Corrección. ¿Alguien qué más? ¿Qué palabra se le viene? Castigo, regaño. ¿Ya? Generalmente cuando pensamos en disciplina o escuchamos la palabra disciplina, estamos pensando en castigo. Pero yo quiero decirle algo, que la disciplina de Dios no tiene nada que ver con un castigo. Entonces, incorrectamente, cuando leemos la palabra de Dios, hacemos una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Hoy en día existe un terrible malentendido entre los creyentes acerca del método de Dios para disciplinar a sus hijos. Y no solo los creyentes, los que no son creyentes.
porque tienen en su conciencia que tenemos un Dios castigador por hacer las cosas incorrectas. ¿Me hago entender? Algunos dicen que Dios envía tornados, enfermedades, pérdidas, accidentes automovilísticos o cualquier clase de desastre para enseñarnos algo. Pero yo quiero decirte en esta noche que ese no es el método de Dios. Dios no nos enseña a través de situaciones físicas. Equivocadamente hemos estado asociando la palabra disciplina con la palabra castigo. Se ha sacado de contexto lo que el autor de Hebreos quiso decir, y yo quiero que vaya conmigo para que usted se entienda por qué siempre que escuchamos la palabra disciplina la estamos asociando a castigo. Amén. Dice la palabra del Señor. Está también el pastor Arcadio ahí conectado, Dios lo bendiga. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Voy a leerlo en la versión, en la Reina Valera, pero también la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y yo quiero que juntos podamos descubrir en esta noche por qué siempre se asocia la palabra disciplina a la palabra castigo. Dice la palabra del Señor: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, aquí hay dos palabras importantes, y es, si tiene su Biblia, subraye: disciplina y azote. Ahora miremos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como su hijo. Ahora, si yo no voy a la raíz de la palabra, yo voy a tener una mala interpretación de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos usa la palabra azote? La palabra azote, las únicas personas que eran azotadas eran los delincuentes. ¿Para qué? Para corregir las cosas que estaban haciendo de manera incorrecta. Eran azotados aquellas personas, los ladrones, me hago entender. Nuestro Señor Jesucristo fue azotado como si él fuera un delincuente, pero no era un delincuente, me hago entender. Pero realmente lo que el autor, cuando usa la palabra azote, se está refiriendo al golpe que se le da a un caballo para redireccionar el rumbo que lleva el caballo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que el autor de Hebreos pretendía al hablar acerca de la disciplina? O sea, que la disciplina lo que hace es dar un golpe, ¿cierto que sí?, en aquellas malas creencias que hay en nosotros, un golpe para que sea quebrantado todo lo que está arraigado y nuestra vida sea como redireccionada. ¿Me hago entender? Entonces, muchas veces equivocadamente estamos tomando de manera literal lo que la palabra está diciendo sin ir a la raíz. Entonces, lo primero que tenemos que establecer en nuestra mente es que tenemos un Dios amoroso que muestra su amor a través de la corrección, ¿cierto?, y de las enseñanzas. Dios no corrige como nosotros corregimos humanamente. Dios corrige de manera distinta. Entonces, Dios no envía muerte, Dios no envía destrucción, Dios no envía enfermedad, Dios no te envía situaciones para enseñarte o para que cambies el rumbo de tu vida a través de alguna situación. No, la enseñanza de la palabra de Dios lo que hace es que viene como un azote, viene como un golpe para que se desprenda toda enseñanza errada que hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro? Entonces, quiero que entiendas que Dios no desata su perro bravo para que nos muerda en la pierna a fin de que aprendamos a usar nuestras botas. Se lo voy a volver a repetir. Dios no desata su perro bravo para que nos muerda en la pierna a fin de que aprendamos a usar nuestras botas. ¿Por qué? Tenemos un mal concepto de lo que es la disciplina. Yo quiero que vea conmigo, quiero que venga conmigo el libro de Job, porque vamos a darnos cuenta lo equivocados, ¿ya? Entonces, si hemos tenido esa mala conciencia de creer que todas las situaciones malas que nos acontecen en nuestra vida son que Dios las ha permitido en nosotros, ¿cierto?, para darnos una enseñanza, pero no es así, ¿ya?
Vuelvo a decirle, eso significaría como si Dios tuviera un perro bravo y que cuando tú cometes un error o cuando tú le fallas a Dios o cuando tú tomas una decisión incorrecta, entonces Dios siempre suelta un perro para morderte. Pero Dios no hace eso porque Dios no actúa de esa manera. Inclusive dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Ahora yo quiero que venga conmigo al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado como Job, y este hombre ¿cómo era? Perfecto y recto. Aquí no estaba hablando de perfecto, está hablando de ser maduro, ¿me hago entender? Dice temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, el libro de Job dice que Job era un hombre ¿cómo? Era un hombre bueno, muestra las cualidades de Job: temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Y este hombre tiene que enfrentar una tragedia grande en su vida. Entonces la pregunta en esta noche: ¿por qué un hombre con estas cualidades? Y estas cualidades, ¿quién las describe? Directamente viene de la boca de Dios. Esto era lo que Dios pensaba de Job. Entonces, ¿por qué en un hombre con estas cualidades que Dios mismo pensaba de él, por qué tiene que enfrentar una tragedia grande en su vida? Entonces, y en esta historia pareciera que hubiese sido Dios quien le dijo a Satanás que si no había mirado a su siervo Job, ¿cierto? Pero en realidad las cosas no fueron así, porque el ser humano tiene una tendencia a interpretar las cosas de una manera incorrecta. Nosotros somos personas que necesitamos conocer el contenido de las palabras. Nosotros necesitamos aprender a conocer el concepto de las palabras, porque si nosotros no tenemos el concepto de las palabras, vamos a sacar de contexto lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Me hago entender? Por eso cuando nosotros vamos a la palabra necesitamos tomarnos el tiempo de saber qué es lo que la palabra me quiere comunicar. Entonces, en esta historia pareciera que Dios hubiera llamado a Satanás, ¿cierto? Y le hubiera como que puesto en bandeja de plata a Job, pero en realidad no fue así. Pareciera que fue Dios quien echó al agua a Job, quien le abrió la puerta a Satanás para que lo destruyera. Pero yo quiero decirle en esta noche que no fue así. Job capítulo 1 versículo 8, yo busqué en la versión, la Biblia textual. Si quiere tomar nota, le recomiendo la Biblia textual. Eso es una traducción, es una versión. Mire lo que dice Job capítulo 1 versículo 8. Dice: y dijo Dios al acusador. Diga conmigo: y dijo Dios al acusador. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Satanás. Y mire lo que Dios le pregunta a Satanás. Le dice: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Increíble. No es que Dios le hubiera dicho a Satanás: oiga, vaya, mire a mi siervo Job, le doy permiso para que lo destruya, para que lo robe. No, no. Lo que él le dice es que estoy viendo, hablándole Dios a Satanás, le dice: estoy viendo que tú, Satanás, estás observando a mi siervo Job. Estoy viendo que lo estás considerando. O sea, en pocas palabras, Dios se dio cuenta que Satanás, ¿qué? Le estaba dando vueltas a Job. Lo estaba observando. ¿Para qué? Para destruirlo. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que Satanás, ¿cierto? En realidad estaba alrededor de Job, ¿ya? O sea que Satanás tenía un objetivo con Job. Entonces Dios cuestiona a Satanás y le pregunta: ¿por qué estás mirando a mi siervo? Y yo quiero enseñarte algo en esta noche, y quiero que lo tengas presente, que lo mismo que Satanás hizo con Job, lo hace con cada uno de nosotros todos los días. Todos los días el diablo nos está considerando, nos está mirando, nos está observando para ver por dónde se nos puede meter para robarnos, matarnos y destruirnos. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo estaba buscando la forma de atacar a Job. El diablo estaba buscando la oportunidad para meterse en la vida de Job. ¿Me hago entender? Y de la misma manera Dios hace con nosotros. Él está buscando la manera de meterse en nuestra vida. Y finalmente Satanás
encuentra una causa legal contra Job. Y cuando el diablo encuentra esa causa legal, dice que él lo destruye. Lo primero que hace es destruir todos sus ganados, ¿cierto? Destruye parte de sus empleados, y dice que luego vino un viento recio que cayó sobre sus hijos. Y es aquí donde Job se equivoca y dice: Dios me dio y Dios me quitó, cuando realmente quien le quitó todo lo que él tenía fue Satanás. ¿Ya? Ahora, el versículo más importante de esta historia está en Job capítulo 3 versículo 25. Job capítulo 3 versículo 25. Ese es el texto más importante. Dice: porque el temor que me espantaba me había venido, y me ha acontecido lo que yo temía. O sea que finalmente este texto de Job 3:25, ¿cierto?, nos muestra que lo que le había acontecido no era un castigo de Dios, sino que Job le había abierto una puerta a Satanás, lo que le había dado ese derecho legal al diablo. ¿Qué fue lo que le dio el derecho legal al diablo? El temor. ¿Me hago entender? Lo que él siempre había temido, eso le sobrevino. Entonces, tenemos la mala costumbre de pensar que Dios nos castiga, y pocas veces nos damos cuenta que el responsable de las cosas que nos suceden no es Dios, sino que son las puertas que nosotros mismos le abrimos al enemigo por falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Por eso quiero hacerlo consciente que el diablo todos los días te está rodeando y te está considerando, y está mirando a ver dónde se le mete al rancho, dónde se le mete a la cocina, porque él se le quiere comer hasta la pega, él no le quiere dejar nada. Entonces Satanás siempre nos está considerando, Satanás siempre nos está rodeando para ver cómo se mete en nuestra vida, pero no es Dios quien lo permite. Entonces la pregunta en esta noche es: o sea que Dios sí se dio cuenta de la intención que tenía el diablo de destruir a Job. Sí, pero como en el reino de Dios todo es por legalidad, Job le dio el derecho. ¿A quién? A Satanás. Por esa razón, ¿cierto?, es muy importante nosotros tener el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, esto generó un conflicto entre Dios y Job, y Job comenzó a hablar lo que no sabía, y yo estoy hablando acerca de la disciplina de Dios. Entonces, aún su amigo Elifaz, uno de los amigos de Job, ¿cierto?, le dice a Job que Dios corrige a través de los golpes y de los desastres, pero esto no era verdad. ¿Por qué? Porque Elifaz no era un creyente, y su forma de hablar era de acuerdo a lo que el mundo piensa acerca. Todo mundo, si usted sale a la calle, la gente le va a mostrar que tenemos un Dios castigador. Esto que está pasando es un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiene la conciencia que Dios corrige a través de ¿qué? Del castigo, y Dios no corrige de esa manera. Entonces, por esa razón, Dios tiene que venir a corregir a Job, tiene que confrontarlo. ¿Y qué hace Dios? Dios se le revela a Job, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Job pudiera conocer realmente quién era Dios, y Job pudiera entender que él no es un Dios castigador. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace en nuestra vida cuando nacemos de nuevo? Dios se tiene que revelar que es un Dios de amor, y que Él no es un Dios que nos castiga. El objetivo de Dios no es castigarnos. Él es un Dios de amor, y que al que Él recibe como hijo, dice la palabra de Dios, que Él lo corrige ¿cómo? Con amor. Dios no usa los mismos métodos que usa Satanás. Satanás roba, Satanás mata y Satanás destruye. Entonces Job termina comprendiendo que todo lo que había salido de su boca, él hablaba lo que no sabía, ¿cierto? Pero vino la palabra de Dios para disciplinar a Job. La palabra vino a corregir lo que estaba desviado en la vida de Job.
La palabra vino, ¿cierto?, a corregir su manera equivocada de pensar. Entonces, si tú miras el libro de Job, he tratado de resumir todo lo que dice el libro de Job. Si tú lees todo el libro de Job, ¿cierto?, el libro de Job termina diciendo que el Señor le restauró su bienestar y de esta forma le demostró que Dios, que él no necesitaba actuar de la manera, ¿cierto?, como piensa el mundo, con castigo, y el Señor dice que le dio el doble de lo que tenía antes para mostrarle que él era un Dios de amor. Yo estoy colocando el fundamento para poderte dar una enseñanza en esta noche. Entonces, cuando nosotros nos dejamos disciplinar, corregir por la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Debemos ser pronto para corregir. Entonces tenemos una mala creencia y es pensar que las situaciones que nos acontecen son un castigo de Dios. No es así. Las cosas que nos acontecen casi siempre han sido porque nosotros dejamos puertas abiertas y le damos la legalidad. En pocas palabras, le entregamos las llaves al diablo y él se le mete a la casa, al rancho, se le come la pega y le echa candela. Entonces el rancho ardiendo, ¿me hago entender? Entonces, en lo natural, cuando una persona se ve enfrentada a una pérdida, suele pensar o decir, bien merecido, eso es castigo de Dios, Dios está haciendo justicia. ¿Ha escuchado esas expresiones? Pero esas expresiones son incorrectas, porque tenemos un Dios de amor. Dios no usa la fuerza física para corregirnos o para disciplinarnos, pero sí se vale, pero ni se vale de situaciones para castigarnos. Dios nos corrige de otra forma. Entonces, ¿de qué manera nos corrige Dios? Entonces, la disciplina de Dios no es así como la piensa el mundo. ¿Cómo disciplina Dios a sus hijos? Lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Dios no usa el castigo físico para corregirnos. Dios usa ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a volver a nuestro texto base, Salmo 119, versículo 67. Mire lo que dice David. Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que disciplinó? ¿Qué fue lo que corrigió la desviación que tenía David? Lo corrigió la palabra de Dios. No lo corrigió una situación adversa, no lo corrigió un problema, no vino un castigo de parte de Dios para corregirlo. ¿Qué fue lo que lo corrigió? La palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender en esta noche? Entonces, observe ahora el versículo 59 de Salmo 119, unos versículos antes. Observe que en nuestro texto base, ¿cuál fue la forma como David fue disciplinado? Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, versículo 59. Dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. O sea, ¿qué fue lo que decidió David? David decidió volver a pasar tiempo en la palabra, porque cuando él pasaba tiempo en la palabra, era disciplinado por la palabra y era corregido con la palabra. ¿Me hago entender? ¿Por qué se desvió David? Porque él dejó de pasar tiempo en la palabra, porque él se desconectó y no hubo nada que lo corrigiera. Yo quiero que entienda algo. Para que una persona pueda corregir y redireccionar el rumbo de su vida, necesita de la palabra de Dios. No hay nada fuera de la palabra de Dios que nos pueda corregir. Por eso, cuando usted va a dar un consejo a un creyente o un no creyente, y cuando usted tiene que disciplinar a una persona de la iglesia, se tiene que hacer es con la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Si necesitamos corregir a nuestros hijos, ¿con qué lo vamos a hacer? Naturalmente, siempre creemos que el castigar al hijo de manera física, prohibiéndole algo, va a ser una corrección en su vida. No, eso no va a cambiar el rumbo de su vida. Nuestros hijos, por eso dice la palabra de Dios, que tienen que ser corregidos ¿con qué? Con la ley de Dios. ¿Me hago entender?
Porque la ley de Dios tiene el poder y tiene la capacidad de ¿qué? De redireccionar el rumbo de la vida de una persona. Entonces David, si usted lee el Salmo 119, versículo 59 en adelante, dice que David hizo una reflexión acerca de sus caminos. O sea que él vio que él se estaba desviando, él pudo darse cuenta que había algo en su vida que no estaba andando bien. ¿Me hago entender? Muy seguramente se desanimó, muy seguramente vino confusión, muy seguramente no tenía deseos de hacer nada, pero él dice que él hizo una reflexión y él pudo llegar a una conclusión. Él entendió que sus propios caminos lo conducían a la destrucción y concluyó que él solía desviarse cada vez que dejaba de pasar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le pasa a un creyente cuando deja de pasar tiempo en la palabra de Dios? Tiene la tendencia a desviarse, a tomar el camino incorrecto, porque la única que tiene la capacidad y tiene el poder para corregir y para redireccionar a una persona es la palabra de Dios. Entonces, mientras que David, ¿cierto?, estudiaba la palabra de Dios, mientras él se ocupó en la palabra de Dios, él fue dirigido, él fue direccionado por la palabra de Dios. Su vida fue encaminada por la palabra de Dios. Entonces, cuando él entendió que se había descuidado en pasar tiempo con la palabra, decidió, diga conmigo, decidió. Lo acabamos de leer, dice que consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. O sea que ni siquiera puede ser por imposición. Tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas decidir. Tú necesitas volver a la palabra, porque la única que te puede dar la dirección, la única que te puede guiar por el camino correcto es la palabra de Dios. Amén. Entonces David llegó a la palabra. ¿Y la palabra qué hizo en David? Una revolución. Lo revolucionó. Y dice que después de eso, él tomó una decisión y se levantó. ¿Y hacia dónde fue David? Él fue directamente hacia el Padre Celestial. Él se apresuró y él no se demoró, ¿cierto?, en tomar el camino correcto y cambiar el rumbo de su vida. Necesitamos entender que la palabra es esencial en nuestra vida, que si no estamos inmersos en la palabra de Dios, podremos desviarnos fácilmente creyendo que vamos por el camino correcto, pero no es así. Entonces es peligroso tomar el camino equivocado, pero es algo glorioso apresurarnos sin demora a corregir nuestro rumbo. Yo digo, ¿qué nos puede detener en corregir eso? ¿Qué nos puede demorar en decir, oye, no estoy haciendo las cosas bien, me he descuidado en la palabra, estoy desconectado? Usted no necesita reconocerle eso a nadie. Usted necesita ir a Dios y reconocerlo y arrepentirse y decirle, Señor, reconozco que estoy tomando un camino equivocado, reconozco que necesito nuevamente estar en tu palabra para yo ser guiado y direccionado. ¿Qué nos puede detener a ser prontos a eso? Nada. Entonces David no se quedó parado esperando, ni se quedó viendo pasar el tiempo. O sea que David, tremendo, ¿no? Porque él pudo experimentar que los resultados y que la victoria en su vida y que todo lo que él obtenía en su vida era debido a ¿qué? A la palabra de Dios. Pero en un momento de su vida él dejó de experimentar ese favor, esa gracia, esos resultados. Dijo, aquí hay algo que anda mal, yo no puedo seguir así. ¿Qué es lo que? Y él pudo descubrir, él pudo decidir y digo, no, yo no puedo seguir así, necesito nuevamente estar en la palabra de Dios. Y estoy hablando de la disciplina de Dios. O sea que, si usted lee el Salmo 119, nómbreme una sola persona que vino a decirle, oye David, pilas, póngase pilas, hermano, lo veo mal, tuki tuki lulú. No, nadie lo dijo. Fue la misma palabra la que se encargó de ¿qué? De disciplinarlo, de corregirlo. Amén. O sea que si necesitamos, usted sabe qué está haciendo la palabra hoy en esta noche en cada uno de nosotros, disciplinándonos, corrigiendo aquellas cosas incorrectas. Pero necesito permitir que la palabra me corrija, me disciplina. ¿Y cómo tengo que hacer? Ve así, pronto, ¿ya? Como decía la peliteña cuando la mandaban a hacer algo, hágalo así, rápido. Entonces
David no se quedó parado, dice que decidió seguir la dirección de su palabra. Ahora, ¿qué significa la palabra disciplinar? ¿Ya? Cada vez que usted lea la palabra disciplinar en la Biblia, disciplinar significa instruir, significa enseñar a alguien, significa educar. O sea que la disciplina tiene que ver con enseñar o instruir a una persona. Entonces, ¿qué es la disciplina de Dios? ¿Es un castigo físico? No. Es una enseñanza en nuestra vida. La palabra griega para disciplina es la palabra paideu. Y según el diccionario Strong, quiere decir entrenar a un niño, educarlo. O sea que la disciplina se refiere a instruir, a enseñar a una persona. Por tanto, el Señor al que ama, ¿qué hace? Ahora cambia la palabra disciplina. Que el Señor al que ama, ¿qué? Enseña, instruye. Al que ama, ¿lo qué? Lo corrige. Al que ama, ¿lo qué? Lo entrena. ¿Me estoy haciendo entender? Eso cambia todo. Hebreos 4, capítulo 12. ¿Cuántos entienden que Dios ama y que Dios nos quiere educar y nos quiere equipar para que tengamos una vida de victoria, de éxitos y de resultados? Pero el que no se deja disciplinar nunca va a poder caminar en victoria, nunca va a poder abrazar los resultados y recibir la bendición de Dios en su vida. ¿Me hago entender? Porque para muchos, cuando se habla de disciplina, no es causa de gozo. Entonces, la disciplina tiene que ver con eso. Vaya conmigo, Apocalipsis 3:19. Mire lo que dice Dios en Apocalipsis 3:19. Allá en casa, ¿me están entendiendo? Si me están entendiendo, quiero allá 15 amenes. Allá en Facebook, quiero 15 amenes. Apocalipsis 3:19 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que Dios dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé que diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Extraordinario. O sea que, ¿cuál es la finalidad de la disciplina? La finalidad de la disciplina es ser enteramente preparados y capacitados para toda buena obra, generando fruto en lo natural. Por esa razón, no podemos rechazar la disciplina del Señor, porque si la rechazamos, ¿qué estamos rechazando? Su palabra. Muchos son indiferentes a la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque tienen una mala enseñanza. Y por eso les puse el ejemplo de Job. ¿Por qué Job creyó que había sido Dios quien le había traído ese castigo físico? Porque Job tenía una ¿qué? Una mala enseñanza. Y tuvo que venir la disciplina de Dios, tuvo que venir la palabra de Dios a revelarse a la vida de Job para ser corregido y entendiera que Dios no pretendía quitarle nada. Por el contrario, le demostró a través de devolverle el 2 veces más de lo que tenía, de que él lo amaba. ¿Ya? Entonces, aquellos que permitimos ser disciplinados, ser enseñados, educados por la palabra, la disciplina produce la apacible cosecha de una vida recta. Para aquellos que han sido entrenados por la palabra, los resultados de ser disciplinados, de ser corregidos por la palabra, es caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo a sus planes y propósitos y pensamientos y acciones. Entonces quiero recordarles algo en esta noche rápidamente. La palabra tiene 4 utilidades. Yo ya lo he enseñado, pero lo quiero recordar. La palabra tiene 4 utilidades. Número 1, pero vamos a ir primero, 2 de Timoteo 3:14. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué le estaba hablando Pablo a Timoteo? Le estaba hablando acerca de la disciplina. Versículo 16, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene la utilidad de la palabra. ¿Útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir. 3, instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestro bienestar. La voluntad de Dios es que caminemos en victoria. La voluntad de Dios es que en todo lo que hagamos nos vaya ¿qué? Bien. Pero para eso necesitamos ¿qué? Ser disciplinados en la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos. ¿Para qué? Para que eso en nosotros genere un fruto apacible y como resultado tengamos una vida recta delante de Dios. Amén. O sea que una persona que no tiene una vida recta delante de Dios es una persona que nunca se ha dejado disciplinar por la palabra de Dios. O sea que la disciplina de Dios no tiene nada que ver con los castigos. ¿Por qué será que Dios, mi Diosito, me está castigando con esto? Mi Diosito me está castigando con esta necesidad. Dios no castiga así. ¿Eso queda claro? ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy con la palabra? Corregir y quitar ese mal concepto en el nombre de Jesús. Entonces, enseñar viene de la palabra griega didascalia. ¿Qué significa enseñar? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Es impartir el conocimiento revelado, es impartir la doctrina, porque necesitamos ser enseñados respecto a Cristo, y esa impartición tiene que ser implantada en nuestro corazón. Entonces la pregunta es: ¿por qué Job dijo Dios dio y Dios quitó? ¿Será que la palabra de Dios había sido implantado en la vida de Job para él hablar eso? No. Entonces, ¿cómo tú puedes conocer si una persona está siendo disciplinada en la palabra de Dios? Por lo que habla y por lo que dice. ¿Me hago entender? Y el primer propósito de la palabra es implantar la doctrina, es hacer una impartición acerca de quién, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a preguntar, ¿será que Job tenía esa impartición en su espíritu? No, porque finalmente él dijo, hablaba lo que no sabía, pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Se tuvo que revelar la palabra de Dios en la vida de Job. ¿Para qué? Para que la palabra fuera implantada en el corazón de Job. Y cuando la palabra fue implantada en el corazón de Job, ¿cuál fue el primer cambio que hubo en Job? Su manera de hablar. Reveló que la disciplina de la palabra de Dios había hecho una impartición en su espíritu, y eso fue lo que hizo que Dios le diera 2 veces más de lo que tenía. Segundo, redarguir. Segunda utilidad de la palabra. ¿Qué hace la palabra? ¿Cuál es la utilidad de la palabra? La palabra nos convence. Y la palabra viene de la palabra redarguir, viene de la palabra griega elencos, que significa reprender falsas ideas de la justicia, corregir la mala doctrina y la mala enseñanza. Pregunto, entonces la palabra, la revelación de Dios en la vida de Job, ¿lo redarguyó? ¿Sí o no? Sí, lo redarguyó. ¿Por qué? Porque quitó una falsa idea, corrigió la mala doctrina que tenía Job, corrigió la mala enseñanza y estableció la verdad revelada. Cuando él dijo, ahora mis ojos te ven, hablaba lo que no sabía. Ahí podemos ver reflejada cómo la palabra dentro de él lo corrigió. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué hizo la palabra en Job? Cambió las convicciones profundas, porque él pensaba que Dios era un Dios que castigador, que Dios disciplina a los hijos ¿cómo? Con situaciones físicas, con tragedias, con accidentes, y Dios no usa absolutamente nada de eso. Ese no es el método de Dios. La manera para nosotros ser enseñados es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. O sea que hoy usted está siendo ¿qué?
disciplinado por la palabra de Dios. ¿Cuántos están sintiendo el azote de Dios? Usted no lo ve, pero usted hoy espiritualmente está recibiendo un golpe allá donde se alojan sus enseñanzas, y ese golpe está redireccionándote y te tiene que hacer decidir algo hoy en tu vida. Hoy tiene que cambiar algo en ti, el rumbo de tu vida. Hoy la palabra te tiene que redireccionar de acuerdo a las ideas falsas que están en nuestra cabeza. ¿Me hago entender? Lo tercero que hace la palabra de Dios es corregir. Y la palabra corregir viene del griego epanotosis, que significa una influencia continua. Eso es lo que hace la palabra. Recuerda, ahora, como Job no tenía establecida la palabra en su espíritu, él tenía unos amigos, creo que eran 3 amigos. ¿Qué era lo que estaba influenciando en la vida de Job? Por eso le di el ejemplo de un amigo, Elifaz. ¿Ya? ¿Cuál fue la influencia de Elifaz a Job? ¿Será que su comentario, lo que salió de su boca, le aportaba algo a la vida de Job? ¿Quiere recordar lo que le dijo Elifaz a Job? Lo que Elifaz le dijo a Job fue lo siguiente. Le dijo que, perdón, lo busco aquí un momento. Le dijo que Dios corregía a través de golpes y desastres. Cuando su amigo Elifaz hace esta influencia en su vida, ¿qué hace esta palabra de Elifaz en la vida de Job? Lo que hace es arraigar una falsa idea, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y seguir ahí arraigado en pensar equivocadamente de Dios. ¿Me hago entender? Pero gracias a Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios viene a hacer esa influencia en nuestro espíritu, en nuestra mente, viene a corregir esa falsa identidad, porque la palabra de Dios dice que Dios al que recibe como hijo, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice que lo corrige. Dios al que ama, corrige, pero no dice al que ama, destruye, no dice al que ama, castiga, sino que lo educa, lo enseña, lo entrena. ¿Para qué? Para que tenga vida para que tenga éxito en la vida, para que camine en victoria, para que pueda lograr el propósito de Dios. Eso hace la palabra. Cuarto, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios me instruye en justicia. Y eso viene de la palabra griega paideia, que significa me educa, me disciplina y me enseña quién yo soy. ¿Me hago entender? O sea que finalmente, si tomamos estas 4 palabras de las que habla 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 en adelante, nos muestra que toda la finalidad de la palabra de Dios es disciplinarnos. ¿Para qué? Para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, generando fruto en todo lo que hacemos. ¿Fruto en dónde? Fruto en tu hogar, fruto en tu trabajo, fruto en tu servicio, fruto en tus amistades, fruto en tus negocios, fruto en todas las áreas de tu vida. Pero necesito dejarme disciplinar, necesito dejar que la palabra cumpla la utilidad de mi vida. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de la disciplina de Dios? Necesitamos pasar tiempo con la palabra. Así es que funciona. David nos lo enseña, que él decidió que pasar tiempo con la palabra de Dios, porque él se dio cuenta que quien lo disciplinaba y quien lo corregía, ¿quién era? La palabra de Dios. Amén. Entonces, la disciplina hace que venga la sabiduría y el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida para producir resultados sorprendentes. ¿Tú quieres ver resultados en las diferentes áreas de tu vida? Tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas establecer el proceso de la palabra de Dios en tu vida. Tú necesitas pasar tiempo con la palabra de Dios para que venga la sabiduría de Dios, para que venga el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida, para que tú puedas producir resultados sorprendentes. ¿Por qué finaliza el libro de Job diciendo que Dios le dio 2 veces más a Job de lo que tenía? Porque él se dejó disciplinar. Él se dejó ¿qué?
corregir, él se dejó instruir. ¿Y eso qué le generó? Le generó sabiduría, le generó poder, y eso comenzó a generarle resultados sorprendentes, que Dios le dio 2 veces más de lo que tenía. Aún le dio nuevos hijos. ¿Sabía usted? Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 2 al 3. Salmos capítulo 1, versículo 2 al 3. Salmos capítulo 1 dice, vamos a ver cuando David tuvo esta revelación acerca del poder de la palabra, de la disciplina. ¿Qué dijo? Dios, sino que en la ley, en la palabra de Dios está ¿qué? Mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. En pocas palabras, en su ley paso tiempo ¿con qué? Con la palabra. Y esto le genera un resultado. Él habla, toma el ejemplo de un árbol y le dice, seré como árbol ¿qué? Plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que la verdadera prosperidad bíblica, ¿quién la genera? La palabra de Dios. Cuando usted decide ¿qué? Pasar tiempo con la palabra de Dios, cuando usted decide meditar en la palabra de Dios, va a venir sabiduría, va a venir un poder sobrenatural para ti, que te hará producir resultados sorprendentes en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que tú emprendas. Serás prosperado en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo funciona esto, señores? Esto funciona permitiendo la disciplina del Señor en mi vida y pasando tiempo con la palabra de Dios. Amén. Voy a leerle otra versión de Salmos capítulo 1. Entonces David dice, yo me emociono con la palabra de Dios, yo mastico la palabra de día y de noche. Porque eso me hace dar fruto cada mes, y nunca se caen mis hojas, y siempre hay flor. Eso es lo que hace la palabra. O sea que la palabra de Dios nos hace como productivos. En todo tiempo hay fruto en tu vida, en todas las áreas. Va a haber fruto en tu hogar, va a haber fruto en tu economía, va a haber fruto en tu trabajo, va a haber fruto en tus relaciones, va a haber fruto en tu vida espiritual. Pero necesitas pasar tiempo con la palabra de Dios. Necesitas ser disciplinado con el Señor. Conclusión. ¿No les emociona la palabra? Nuestro Padre Celestial nos ama, por eso nos disciplina. Pero lo hará ¿con qué? Con instrumentos espirituales. Él no nos corrige con cosas físicas, ni nos corrige con cosas carnales. Dios usará el poder del Espíritu Santo a través de su palabra para disciplinarme, para corregir la incredulidad, para purificarnos de tal manera que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Así que debemos quitar ese mal pensamiento que tenemos de un Dios castigador. Tenemos un Dios que nos ama con amor eterno. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere disciplinar? Porque Dios está interesado en bendecirte, porque Él está interesado en ¿qué? En que tú generes resultados sorprendentes. ¿Sabe quién es el que más está interesado en ver cosas sobrenaturales suceder en tu vida? Dios. Entonces, si en realidad queremos ser enteramente preparados para toda buena obra, necesitamos someternos a la palabra, necesitamos pasar tiempo en la palabra. Ríndase a la palabra, deje que la palabra lo corrige, que corte de usted la carne y la lujuria que lo hace desviarse. Recuerde que la palabra, la espada del Espíritu, tiene 2 filos. Uno es para vencer al diablo y el otro es para corregirlo a usted. Es para quitarle aquellas cosas que no le sirven. Es para redireccionarlo. La palabra viene a darte un golpe, un azote, pero no es para golpearte físicamente, sino ¿para qué? Para que redirecciones el rumbo de tu vida. Pero necesitas decidir ser pronto. Así que deja que Dios use la espada del Espíritu para mantenerte a ti en el camino ¿qué? Correcto. Y termino con este texto que te lo quiero regalar y quiero que te aprendas. Proverbios 3, 11 al 12.
Proverbios 3, 11 y 12. Dice: hijo mío, no rechaces ¿qué? La disciplina del Señor. Pudiéramos cambiar esa disciplina por ¿qué palabra? Hijo mío, no rechaces la enseñanza, la palabra de Dios, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Escucha los consejos y acepta la disciplina, y al final serás contado entre los sabios. Aleluya. Entonces, ¿qué es la disciplina de Dios? ¿Qué es la disciplina de Dios? ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Es entrenarnos y capacitarnos. ¿Para qué? Para toda buena obra y para que demos fruto, una vida recta delante de Dios, y que podamos nosotros en todas las áreas producir resultados sorprendentes. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Él está interesado en bendecirte. Él está interesado en que te vaya bien en todo lo que hagas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, que no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? El Señor te dice en esta noche: no rechaces la disciplina del Señor. No rechaces la disciplina del Señor. ¿Cree usted que con esta enseñanza va a cambiar el concepto de lo que es la disciplina del Señor? Cuando alguien te diga: es que Dios me tiene castigado, ¿tú le puedes enseñar que Dios no castiga de esa manera? Vamos a orar, porque la disciplina del Señor hay que recibirla y aceptarla. ¿Qué hizo David? Él entendió que había algo que corregir en su vida. ¿Será que hay algo que corregir en esta noche en tu vida? Y no hagamos una oración superficial, hagamos una oración como la que hizo David en Salmo 119, 67. Él le dijo: Señor, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Que nuestra oración hoy sea: Señor, ¿crees tú que me estoy desviando? ¿Crees tú que estoy tomando un camino incorrecto? ¿Será que estoy caminando caminos peligrosos? Señor, disciplíname a través de tu palabra. Quiero encaminarme, enséñame tus sendas. Quiero caminar contigo. Levante sus manos y en sus propias palabras. Padre, en esta noche yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Y yo quiero orar de acuerdo a lo que dice tu palabra. Yo quiero orar y ponerme de acuerdo con las mismas palabras que decía el rey David. Él entendió, Señor, que la disciplina que tú ejerces a través de la palabra de Dios nos hace estar en el camino correcto, Señor. Y hoy te autorizamos en el nombre de Jesús, Señor, que si tú ves que nosotros estamos tomando un camino diferente, Señor, si tú ves que nos estamos desviando, Señor, Padre, te pedimos que cambies el rumbo de nuestra vida. Hoy decidimos volver a tu palabra en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, decidimos pasar tiempo con tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda cumplir el propósito en nosotros, Señor, para que podamos ser enteramente preparados para toda buena obra, Señor, para que demos fruto en todo lo que hacemos, fruto en nuestro hogar, fruto en nuestra familia, fruto en nuestra economía, fruto en nuestro trabajo, fruto en nuestros negocios, fruto en nuestras relaciones, Señor, porque esa es tu voluntad. Nuestro bienestar, Señor, tu voluntad, Señor, es que cada uno de nosotros como tus hijos produzcamos resultados sobrenaturales. Tu voluntad es darnos sabiduría y poder sobrenatural, Señor, para obtener resultados en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Puede sentarse.